Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy aquí con muchísima emoción y el corazón lleno de cariño, porque hoy les traigo un vídeo que, de verdad, me llegó al alma. Y es que, como dice el título, el padre de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Sorprendió a Hande Erçel con un regalo de cumpleaños. Y no cualquier regalo, no, uno de esos gestos que te dejan con el corazón blandito, ¿saben? Es de esos detalles que te hacen creer en la bondad humana y en que el amor, aunque cambie de forma, puede seguir existiendo. Para quienes no estén al tanto de la historia, permítanme darles un breve repaso. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos mega famosos, auténticas estrellas en su país y con una creciente popularidad a nivel mundial. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La química entre ellos, como suele suceder en las mejores historias de amor televisivas, traspasó la pantalla. Y así, como en un cuento de hadas moderno, se enamoraron en la vida real. Vivieron un romance apasionado, lleno de momentos felices que fueron documentados por fans y medios de comunicación por igual. Su historia de amor se convirtió en el sueño de muchos, en la esperanza de que el amor verdadero existiera, incluso en el ajetreado mundo del espectáculo. Y aunque, como suele suceder, su relación llegó a su fin, la verdad es que dejaron una huella imborrable en el corazón de muchísimos fans. Entre ellos, yo. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustan las historias de amor? Y sobre todo, ¿a quién no le gusta ver que dos personas que se quisieron de verdad conservan un respeto y un cariño mutuo, incluso después de separarse? Así que, ¿qué tal si nos adentramos en este tema tan adorable? Vamos a desmenuzar cómo fue esta sorpresa, qué regalo le dio el padre de Kerem a Hande, y por qué este gesto, tan simple, logró derretirnos a todos, incluyendo a mí. Prepárense porque la ternura va a ser protagonista. Vamos a sumergirnos en la magia de la madurez, el respeto y el cariño que trasciende las barreras del tiempo y las circunstancias. Antes de empezar, y como siempre, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, porque créanme, hay muchísimas historias por contar. Y si son fans de Kerem y Hande o de las historias de amor en general, este es el canal indicado. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para mantener viva la llama de la esperanza y la creencia en el amor, en todas sus formas. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Prepárense para ser testigos de un gesto que demuestra que el amor no siempre tiene que ser una llama ardiente, sino que puede ser una brisa suave y reconfortante. La historia es la siguiente. Hande Erçel, como cada año, cumplió años. Y como era de esperarse, recibió muchísimos regalos y felicitaciones de sus amigos, familiares, y por supuesto, de sus millones de fans alrededor del mundo. Es una de las actrices más queridas de Turquía. Su talento, su belleza y su cercanía con el público la han convertido en una figura muy popular, admirada y respetada. La gente adora su trabajo en la pantalla, pero también valora su autenticidad y su forma de ser. Es una persona que irradia luz y alegría, y eso se nota en cada uno de sus proyectos y en cada una de sus apariciones públicas. Pero hubo un gesto en particular que resaltó por encima de todos los demás, uno que sinceramente nos demostró el cariño y el respeto que aún existe entre ellos, a pesar de ya no ser pareja. Y ese gesto vino del padre de Kerem. Un hombre que sin duda ha demostrado ser un caballero en toda la extensión de la palabra. Un hombre que comprende la importancia de la elegancia y la bondad, y que ha sabido mantener una relación cordial y respetuosa con la que fue, en su momento, la pareja de su hijo. Resulta que el padre de Kerem, que se llama Pamir Bürsin, quiso tener un detalle especial con Hande en su cumpleaños. Quiso demostrarle que a pesar de que el romance entre ella y su hijo haya terminado, el cariño y el aprecio perduran. Para ello, le envió un regalo muy especial. Y no se imaginen cosas extravagantes o costosas. No se trata de eso. La verdadera magia de este gesto reside en el significado, en el cariño que transmite, en la intención que hay detrás. Es en los pequeños detalles donde reside la grandeza de las personas. Pamir le regaló a Hande un arreglo floral muy bonito. Un ramo de flores. Pero no cualquier ramo, era un ramo seleccionado con mucho cuidado.
Imagino a Pamir eligiendo las flores pensando en Ande, en su belleza, en su personalidad, en la alegría que irradia. Pensando en cómo podía demostrarle su aprecio y su respeto. Pensando en cómo podía enviarle un mensaje de cariño que hendiera cualquier barrera. Y no solo eso, sino que también le adjuntó una tarjeta. Y es esta tarjeta con su mensaje escrito, lo que realmente derritió el corazón de todos. Es en esas palabras, en la sinceridad que encierran, donde radica la verdadera magia de este gesto. En la tarjeta Pamir le deseaba a Ande un feliz cumpleaños, y le expresaba su cariño y aprecio. Le agradecía por el tiempo que compartieron, por la felicidad que le dio a su hijo, y le deseaba lo mejor en su vida y en su carrera. Imagínense. Palabras sinceras, llenas de afecto, escritas por el padre de su expareja. Un gesto que habla por sí solo. Un gesto que demuestra que la madurez y la elegancia no son solo palabras, sino que pueden ser una forma de vida. ¿No es algo absolutamente adorable? Y la verdad es que sí, lo es. Porque demuestra muchísimas cosas. Demuestra el respeto mutuo, la madurez, y el cariño que quedó a pesar del fin de la relación. Demuestra que a veces el amor se transforma, pero el cariño y la admiración pueden permanecer. Demuestra que incluso cuando una historia llega a su fin, las buenas relaciones pueden seguir existiendo. Y eso es algo muy bonito, muy humano, ¿no creen? La noticia de este gesto se difundió rápidamente en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande y también el público en general, no tardaron en reaccionar. Y las reacciones fueron mayoritariamente positivas. La gente se volcó en halagos hacia Pamir, expresando su admiración por su elegancia y por su buen corazón. Fue un claro ejemplo de cómo se pueden mantener relaciones cordiales y amistosas, incluso después de una ruptura sentimental. Muchos usuarios de redes sociales comentaron que Pamir era un ejemplo a seguir, un modelo de madurez y de respeto que debería ser imitado por todos. Otros destacaron la importancia de la familia, de la cercanía y de cómo un simple detalle puede marcar la diferencia. El gesto de Pamir no solo fue una felicitación de cumpleaños, sino un mensaje de cariño, de apoyo y de admiración hacia Ande. Un gesto que demostró que a pesar de la distancia, el respeto y el afecto pueden perdurar en el tiempo. También hubo muchísimos comentarios que destacaban la dulzura de Ande, su bondad, y lo afortunada que es de tener a personas tan especiales a su alrededor. Y la verdad es que tiene toda la razón. Ande es una persona muy querida, tanto dentro como fuera de la pantalla. Es una actriz talentosa, una persona sencilla y cercana, y se merece toda la felicidad del mundo. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más importantes de Turquía, y su humildad y su generosidad la han hecho ganarse el cariño de sus seguidores. Este gesto además nos recordó la importancia de la familia, de la cercanía, y de cómo a veces un simple detalle puede significar muchísimo. Un ramo de flores, una tarjeta con palabras sinceras, un gesto de cariño, son cosas que pueden alegrarnos el día, y que nos hacen sentir queridos y valorados. Y en un mundo donde a veces nos enfocamos en cosas materiales y superficiales, gestos como este nos recuerdan lo importante que es el amor en todas sus formas. Nos recuerdan que lo más valioso de la vida son las relaciones humanas, el afecto y el cariño que nos brindan las personas que nos rodean. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que una de las lecciones más importantes es la importancia de la madurez emocional. La capacidad de superar una ruptura sentimental sin rencores, con respeto y cariño, es algo admirable. Y eso es lo que Pamir Bürsin demostró con este gesto. Demostró que es posible cerrar un ciclo con elegancia, dejando atrás los malos momentos y conservando los buenos recuerdos. Demostró que la vida está llena de oportunidades para ser felices, y que no hay que aferrarse al pasado. También nos enseña que el amor no siempre es romántico. A veces el amor es amistad, es apoyo, es respeto, es desearle lo mejor a la otra persona, incluso si ya no estás a su lado. A veces el amor es un ramo de flores, una tarjeta con palabras sinceras, un gesto de cariño. Y eso es algo muy valioso. Es la demostración de que el afecto y la admiración pueden perdurar en el tiempo, incluso cuando las circunstancias cambian. Es la confirmación de que el amor puede transformarse, pero nunca desaparecer. Y por supuesto nos recuerda la importancia de celebrar la vida, de celebrar los cumpleaños, y de rodearnos de personas que nos quieren y nos hacen sentir bien. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa.
Importa la felicidad, importa el amor, importa el cariño y la cercanía. Importa tener personas a nuestro lado que nos apoyen, nos valoren y nos hagan sentir especiales. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Les pareció lindo el gesto del padre de Kerem? ¿Creen que es una muestra de madurez y de respeto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Me encanta saber qué opinan, qué sienten y cómo reaccionan a estas historias. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y que les llegue al corazón. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que hayan disfrutado de esta historia llena de ternura y de esperanza. Espero que este vídeo les haya recordado que el amor puede tomar muchas formas, y que la madurez y el respeto son valores fundamentales en cualquier relación. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por ver mis vídeos, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leerlos y me motivan a seguir creando contenido que les guste y que les haga sentir bien. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan linda y tan activa. Gracias por ser parte de este canal, y por compartir conmigo sus emociones y sus pensamientos. Así que para finalizar no olviden dejar un like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también puedan conocer esta historia tan bonita y sentirse inspirados. Compartan esta historia de amor, de madurez y de respeto con todos aquellos que creen en el poder del cariño y en la importancia de los gestos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Hay mucho más por contar y muchas más historias por descubrir. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hasta la próxima.